no hay apelación, porque eres qué. Pueda recordar. Y vamos a recordar el versículo mediante el cual nos basamos o tomamos como base para seguir hablando acerca de ello. Está en Mateo 26, recordémoslo, por favor abra su Biblia en San Mateo capítulo 26, versículo 28. San Mateo capítulo 26, versículo 28 dice la escritura, palabras de Jesús aquí, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Amén, amén. Estas palabras fueron la ocasión de la muerte de Cristo, que estaba ya cercana. Y el Señor con sus discípulos se acercaba, dice, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y se acercaron los discípulos a Jesús diciéndoles o preguntándoles que dónde querían que se preparara la Pascua. Se acercaba la fiesta de la Pascua y lógicamente la muerte de Cristo, del Señor, ya estaba ahí a las puertas. Y esta es la ocasión cuando Jesús comparte la cena con ellos y les habla acerca del pan y de la copa como esos símbolos de su cuerpo, de su sangre que iba a ser derramada, su cuerpo que iba a ser entregado. Y en ese versículo 28, él mostrando esa copa de la que habían de beber, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Pero sabemos nosotros que cuando él dijo esto es mi sangre, él no estaba hablando literalmente de esa copa y del contenido de esa copa, sino que solamente era una figura de lo que había de venir. Era un símbolo, algo que él estaba mostrando de lo que vendría muy prontamente, que era el hecho de que su cuerpo iba a ser molido, iba a ser partido, y por eso él partió el pan y lo dio a cada uno. Y la copa representa con ese jugo de uvas allí, ese jugo de la vid, representa su sangre que iba a ser derramada por muchos. Y esa sangre constituía precisamente el sello del nuevo pacto que él hacía ahora con este mundo, con los hombres, ¿verdad? El pacto antiguo no pudo ser cumplido por los hombres. Ahora el Señor traía un nuevo pacto, algo mejor, un nuevo pacto en el que el aceptarlo, el recibirlo, entrar en ese pacto con Él, que parte como iniciativa de Él, nos daría lo mejor para nosotros. Y eso mejor es que vamos a estar con Él por toda una eternidad. Amén, amén. Bien, entonces yo voy a continuar en el punto número 4, porque vimos la semana pasada 3 puntos, hablamos de 3 puntos con respecto al asunto de la sangre de Cristo y lo que representa y lo que podemos mirar de manera importante en lo que respecta a la sangre del Señor. Y vimos 3 puntos. Si usted de pronto no pudo estar presente en esta enseñanza, pues puede mirarlo en el YouTube. Amén. La sangre de Cristo, la parte número 1. Yo voy a ubicarme en el punto número 4 de este tema. El punto número 4 dice el poder de la sangre de Cristo. Creo que iniciamos
ese punto número 4 hace 8 días. El punto número 4 dice el poder en la sangre de Cristo. Y les dije que se ubicaran en Apocalipsis capítulo 12, 11, porque este viene siendo uno de los versículos quizá más usados para hablar acerca del poder de la sangre de Cristo, pero entendido de una manera errónea, de tal forma que quizá cuando queremos resaltar el poder de la sangre de Cristo, lo resaltamos equivocadamente y lo convertimos en una práctica en la que la sangre de Cristo quizás se ha venido convirtiendo en un talismán, en un fetiche, unas palabras mágicas, qué sé yo. Pero en realidad lo que la Escritura dice es otra cosa. Yo les decía hace 8 días que tenemos dos cosas delante de nosotros y tenemos que escoger entre ellos. Una es que nosotros creamos qué dice la Escritura, porque ciertamente Jesús dijo que el Espíritu Santo le sería dado a todos aquellos que creerían en Él y lo harían como dice la Escritura. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y son palabras de Jesús, están ahí en San Juan capítulo 7, 37 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note que dice, como dice la Escritura. Entonces, usted y yo tenemos que escoger en creer en el Señor, como dice la Escritura, que es la palabra que Dios inspiró y que quedará aquí escrita para nosotros, no solamente en este tiempo, sino que ha venido en la trayectoria de 2000 y algo de años hasta el sol de hoy. Usted debe escoger entre eso o entre simplemente seguir creyendo quizá lo que ha venido practicando o aprendido, quizá por ideas de hombres que les parece que esto es así o es así y quizá no se alinean a las palabras de Jesús cuando dijo, como dice la Escritura. Yo le digo algo, amado, yo vine creyendo muchas cosas mal aplicadas, entendidas. Eso no me hizo estar perdido antes o estar en un pecado garrafal, no, pero sí estar quizá en una ignorancia en la que quizá el usar la palabra o creerla de esa manera pudo haber traído frustración. Porque hay una verdad y Jesús lo dijo, cuando ustedes conozcan la verdad les va a hacer libres. Y parte de esa libertad es que nosotros no vivamos frustrados en muchas cosas, sino que vivamos confiados en que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y si no está de acuerdo conmigo, pues ni modo. Pero yo soy alguien que, igual que usted, estaba perdidamente perdido, valga la redundancia, en el mundo. Y hoy, habiendo sido hallado por Dios en este camino, el cual fui renuente muchas veces, hoy yo alabo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que ha hecho que yo sea hoy. Yo bendigo al Señor por permitirme tener un contacto con esta bendita palabra. Y quizá hoy, después de tiempo atrás, que Dios nos haya detenido para poder venir a su palabra y escudriñarla, porque Él dice escudriñarla, haz que abunde esta palabra en vuestros corazones. Y Él dice, crean en mí como está escrito. Y cuando nosotros nos vamos realmente a lo que está escrito, entonces yo creo, hermano, que ahí está el poder de Dios obrando por el Espíritu Santo que honra la palabra, y eso nos hace estar firmes y comprender realmente en lo que consiste la gracia del Señor. Créalo que Dios nos ha dado todas las herramientas para ser más que vencedores, hermano, contra el mundo y contra el mismo Satanás.
Amén, amén. Ok, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leerlo desde el 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el diablo quizá todavía está presente en esta labor de él de seguirnos acusando? Un ejemplo pudiéramos verlo nosotros en el caso de Job, cuando Satanás dice que venía de rodear la tierra y había estado muy pendiente de Job, que dice la escritura, Dios habló de Job como un hombre justo, y Dios le permitió al diablo, a Satanás, que tocara a Job. Pero fíjense que había estado merodeando la tierra Satanás, y Dios está en todo eso, hermano. Dios está en el control de todo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Dios sabe por dónde anda el diablo y qué está haciendo. Él sabe. ¿Usted cree que Dios no sabe por dónde el diablo quiere venir a atacarnos y a traer tentación? ¿Usted cree que no sabe? Dios no sabe eso, las malas jugadas del diablo y los propósitos del diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Y Dios guarda. Los que son suyos, el Señor los guarda. El maligno no los puede tocar, dice la escritura. El maligno no puede quitarnos la vida, ya no le pertenecemos a él. Él puede venir a tentarnos. De hecho, Jesús dijo, van a ser tentados, por eso tienen que orar. Por eso Dios nos da indicaciones: oren, sométanse a Dios, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Todas esas cosas, el Señor nos habla de eso, porque de esa manera nosotros tenemos victoria. Porque Cristo fue victorioso ante el pecado, las tentaciones, el mismo Satanás que estuvo tentándolo de una manera y de otra. Porque Él fue alguien que estuvo sometido al Padre, sin pecar, a diferencia de nosotros que sí podremos llegar a pecar. Pero Él tuvo la victoria en eso, en mantenerse en la palabra, en conocer la palabra y vivir la palabra. No le dijo a Satanás cuando vino contra él: escrito está, escrito está. Y quizá no sea la ocasión de que el diablo se te va a presentar literalmente así, quizá, aunque pudiera pasar que se te presentara literalmente, pero es que Satanás tiene muchas formas de obrar. ¿No tomó Satanás a Pedro para decirle: Jesús, ¿cómo vas a hacer esto? No te acontezca. Y Jesús supo que Pedro estaba siendo usado allí, y por eso dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas sino las de este mundo. Pero alguien que está firme como Jesús discierne. Amén. Y está firme. Ok. Esta es la ocasión, este versículo es la ocasión quizá para que muchos le demos el uso a la sangre de Cristo como un arma, y efectivamente pudiéramos decir que es un arma. El que hayamos sido lavados por la sangre de Cristo para nosotros es un arma poderosa ante Satanás, porque nos ha limpiado de pecado. ¿Amén o no amén? Pero no por lo menos en un arma garrafal en la que a veces es utilizada y a veces como en dichos como: me cubro con la sangre de Cristo y cubro mi casa y cubro a mi hijo y cubro esto o cubro aquello. Fíjense que a veces nosotros amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y si hay un hijo que no es creyente, nosotros queremos que se convierta. Y no es creyente y anda quizá en unos desórdenes tan terribles, tanto que la madre en su afán, o quizá el padre en su afán por ese hijo, porque sale y se va de noche, le decimos: Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Y él anda en su pecado y usamos eso como en la ocasión de que cubrimos acá y cubrimos allá. Pues si eso se hubiera tratado, pues yo me cubro con la sangre de Cristo y me voy a pecar.
Pero creo que no funciona así. Y no creo, no digo creo por convicción meramente humana, sino porque la Escritura da testimonio de cosas que son muy reales para nosotros. Amén. Espero que me comprenda, espero que me entienda lo que yo quiero explicarle y que usted pueda comprender esto, y pido a Dios que lo haga con cada uno de nosotros. Yo creo esto, hermano, y soy un hijo de Dios igual que usted, un cristiano, un hombre que la gracia lo alcanzó, y soy uno que tiene la esperanza de una eternidad con Dios. Y como tengo esa esperanza, creo, quiero creer y quiero seguir creyendo en lo que dice la Escritura, porque esta fue inspirada por Dios y es provechosa. Antes que pensar quizá la manera como alguien pueda razonar con respecto a alguien, porque quizá el hablar de la sangre de Cristo como un arma de que cubro y los quemo con la sangre de Cristo, como a veces uno escucha oraciones, se puede convertir en la imaginación, y quizá no hay mala intención en eso, pero qué bueno que podamos nosotros conocer la verdad y conocerla de la manera como Dios tuvo la intención de inspirar a hombres de Dios a través de la historia, para que quedara para nosotros un libro como este, escrito con la revelación que Él dio a través del tiempo a hombres como usted y como yo, para que tuviéramos esta revelación presente hasta el día que Él regrese y obre sus planes en plenitud. La palabra vencer, ellos lo han vencido. Esa palabra vencer allí, Nikao, con K, como suena, Nikao, creo que hablamos de esto hace 8 días, significa, esa palabra en el griego, escrito allí, original, la intención del Espíritu Santo cuando inspiró a Juan, que escribió el Apocalipsis, y que usó esa palabra, era significar la conquista, el vencer, el obtener una victoria, como venciendo algo o venciendo a alguien. Esa palabra vencer en el griego, nikao, significa eso. Es la intención que lleva esa palabra cuando fue transmitida al apóstol de parte del Espíritu Santo que le inspiró. Vencer significa el obtener la victoria, como venciendo algo o venciendo a alguien. Así, de esa manera, la victoria es obtenida por los seguidores de Cristo y es caracterizada, dice allí, por medio de la sangre del Cordero, porque dice el versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero es importante comprender de qué se trata cuando dice que lo han vencido por la sangre del Cordero, porque yo pudiera decir, él lo venció porque tenía un machete en la mano. Él lo venció porque él hace unas llaves allí de judo, y aquí es que lo venció no porque tomó la sangre como un arma y se la arrojó, no. Aquí es que lo han vencido a Satanás porque Cristo murió por ellos y ellos han asumido y han valorado la muerte de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Han creído. Porque Él murió en el lugar de ellos para darles la victoria sobre el pecado. Hermanos, si usted y yo hemos venido a Cristo, hemos creído, nos hemos arrepentido y Dios lo sabe, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, esa sangre, el poder de esa sangre se hace efectiva en la vida de aquel que se arrepiente, y Él lo justifica por esa sangre y le limpia. Hablábamos de que la sangre significa vida, la sangre es vida. Hablábamos biológicamente y vimos una definición diciendo que la sangre es tejido vivo. Y en Levíticos la Escritura dice que la vida de la carne está en la sangre, y lo dijo el mismo Dios, el mismo Señor. De ahí la importancia de que la sangre de Cristo haya sido derramada, porque la sangre de Cristo es una sangre limpia, sin pecado. Ni la sangre de los animales, ni la sangre de ningún ser humano que hubiese muerto en esa cruz hubiese podido hacer
lo que hizo la sangre de Cristo por nosotros. Si en esa cruz hubiese muerto Pedro, Juan, Mateo, María, Santiago, cualquiera de ellos, eso no hubiera servido para nada, porque esa sangre era una sangre contaminada por el pecado. Una sangre que vino como el resultado de la unión de un hombre y una mujer pecador, un ser humano que fue concebido en pecado, y no podría ser la sangre que pudiera expiar y limpiar el pecado de muchos. Debía ser una sangre que contenía vida, porque era una sangre libre de pecado, y a su nombre, porque esa era la sangre de Cristo. Amén, amén. Él no fue concebido por voluntad de varón, sino que Dios usó el vientre de una mujer, porque él debía hacerse hombre, debía nacer de una mujer, ¿verdad? Un ser humano. Y Dios puso su semilla ahí, todas las características de ese ser, ¿verdad? Divino, y aún en su sangre, una sangre incontaminada de pecado. Y por eso esa sangre llamada preciosa, Pedro habla de la preciosa sangre de Cristo, que limpia el pecado del mundo. Amén, amén. En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan habló de Jesús como un cordero. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de un animal, un cordero, que era entregado para derramar, como sacrificio, y para derramar la sangre, y con esa sangre cubrir pecados. La sangre de Cristo no cubre, la sangre de Cristo limpia. ¿Comprende? La sangre de los toros, de los animales, ellos fueron puestos para cubrir el pecado. Yo no puedo decir, ¿por qué decir yo me cubro con la sangre de Cristo si es que la sangre de Cristo no vino a cubrir? Lo que cubría era la sangre de los animales, simplemente cubrían. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero que Él puso, como dice Juan capítulo 1, versículo 29, y de esa manera el Espíritu Santo hizo hablar a este profeta Juan el Bautista, diciendo, dile lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y mire lo que dijo Juan el Bautista, y este era un nombre de Dios en el cual reposaba Dios estaba allí con él. Dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Dios que estaba allí con ese profeta revelando todas estas cosas, como él lo hacía como con los otros profetas en la antigüedad, que los usó como un canal y un medio para hablar todas esas palabras proféticas que están escritas, Daniel, Ezequiel, Isaías, y que se cumplieron, y que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Este era un profeta que también Dios había escogido. Un ministerio de un periodo de tiempo muy corto. Este profeta fue profetizado desde los tiempos de Isaías sobre aquel que anunciaría y vendría a preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Es este del que se hablaba, y aquí se estaba cumpliendo ya esa palabra que Dios había hablado a través de Isaías el profeta. Y este en algún momento de esa aparición del Señor entre nosotros, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a quién le estaba hablando? A los judíos que venían desde mucho tiempo atrás trayendo animales, corderos, para expiación del pecado, y simplemente cubriéndolo, porque la Biblia es clara en hablar acerca de ese término expiación, que significa cubrir. Y él habla en el lenguaje que ya los judíos sabían y conocían. Por eso usó ese término, y era Dios mismo, porque todo ha sido propósito de Dios. Dijo, ustedes traían corderos para cubrir el pecado. Pues mire, ahora Dios ha traído, Él trajo su propio cordero.
Y este sí quita el pecado del mundo. Este no lo va a cubrir. Este va a quitar el pecado del mundo. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra quitar, dele la gloria a Dios. Aplauda al Señor porque esta es la obra de Dios, hermano. Cuando Juan dijo quitar, en el griego airó, como suena, airó, significa, esa palabra quitar significa levantar, alzar. Pero la idea aquí no es de levantar como algo que es arrebatado, sino de arrancar, de quitar, de borrar, de eliminar. Hay algunas versiones que hablan de que eliminar el pecado. Borrar. Otras versiones dicen borrar el pecado. La idea dice, es el que lleva consigo todos los pecados. El que quita, el que lleva consigo todos los pecados. ¿Qué hizo Cristo en la cruz cuando murió? ¿No llevó todos nuestros pecados? ¿Y para qué fue derramada la sangre? Mire, la sangre estaba representando en ese momento dos cosas cuando fue derramada. Estaba representando muerte, porque derramar sangre significa morir. Pero al derramar sangre también estaba trayendo vida. La sangre derramada en Jesús, en esa cruz, la sangre de Cristo que vertió de su cuerpo, estaba cumpliendo dos propósitos. Una, muerte por el pecado. Muriendo en el lugar de nosotros. Muerte, porque estaba siendo derramada. Pero a la vez vida, porque la sangre es vida y la de Cristo mucho más, porque era libre de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y era necesario que hubiese derramamiento de sangre porque así lo mostró el Señor desde la antigüedad, que era necesario que la sangre de esos animales fuera derramada. En Hebreos 9:22, Dios, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Recordándole de nuevo a los hebreos, porque hebreo fue escrita a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, que ellos acostumbraban a hacer esto aún. Ellos estaban convencidos de que esto era necesario hacerlo aún, todavía. Y ellos estaban pasando por alto el mensaje del evangelio. Lo habían oído, pero estaban saltando por encima de él. Y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, les está mostrando a ellos de que la sangre de Cristo era necesario que fuera derramada. Que en Cristo se estaba cumpliendo lo que en el Antiguo Testamento se hacía como un cordero llevado al matadero y que su sangre sería derramada, pero la sangre de ese cordero de Dios, ese hombre, sería eficaz. Y eso era el evangelio, hermano. Tenía que haber derramamiento de sangre porque así lo estipuló el Señor desde el comienzo, que la sangre debía ser derramada de ese animal y era tomada. La Biblia dice que la sangre de muchos animales fue tomada y con una especie de hisopo, dice que Moisés regaba la sangre y cubría el pecado de muchos. Pero el asunto, mi estimado hermano, y ahí radica el poder de la sangre de Cristo, es que la sangre de Cristo tiene la capacidad, el poder de limpiar los pecados, no de cubrir. Yo no me cubro con la sangre, no, yo he sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo. ¿Amén o no amén? Yo he sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Yo no me cubro con la sangre, yo vivo lavado y limpio por la sangre de Cristo. ¿Amén o no amén? Yo no necesito estarme cubriendo, voy a echarme sangre encima y me cubro. No, yo ya estoy lavado, yo ya estoy justificado, yo ya estoy redimido por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no sirve para cubrir. No, ella fue derramada con un propósito: limpiar, quitar, arrancar, eliminar el pecado de aquel que cree. ¿Cuántos lo creen? Pensaríamos, Dios en vano puso a su hijo a sufrir esa muerte de cruz tan cruel, porque era cruel. Yo me imagino que solamente de pensar
los latigazos que le dieron a él, que ya no había hermosura en su rostro, puñetazos que le daban, le arrancaban su carne, y esto hirió venas y quizás arterias, no sé, y la sangre comienza a verter. Dios tiene que haber tenido cuidado inclusive de cada latigazo que se le dio a Jesús, porque pudo haber tomado una arteria y haberse desangrado ahí y ni siquiera haber llegado a la cruz. ¿Usted no ha pensado en eso? ¿O qué? ¿O será pura imaginación mía? ¿Cuánta gente no ha habido que cogen y por aquí y le cortaron la vena de aquí y hermano, se desangró en tantos minutos? Inclusive hasta de los latigazos tiene que haber cuidado, haber tenido cuidado el Señor, ¿o no? ¿Usted cree que no? Pues, yo estoy pensando humanamente, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo simplemente humanamente. Amén. Ojo que no lo estoy diciendo yo como doctrina, ¿no? Está aquí, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene cuidado de todo, absolutamente de todo. ¿Que sí o que no? ¿Y por qué cordero? ¿Por qué no pudo haber sido de pronto un ovejo grande? Eh, Causa como inquietud, ¿no? ¿Por qué Dios pensó de un corderito? Porque un cordero es la cría de la oveja, ¿no es cierto? Mayor. ¿Sí o no? Se habla de cordero del pequeño, crío. Yo me inquieté por eso y la palabra cordero en el griego amnos, A-M-N-O-S. Mire, hablar de un cordero, y eso que me fui allá al Google y buscando acerca de cómo se llama la cría de la oveja, y hay otro nombre, aparte de cordero hay otro nombre. Pero me causó curiosidad, ¿por qué Dios dijo que el cordero? ¿Por qué no dijo quizá ese es el toro de Dios que quita el pecado del mundo? Porque derramaban sangre de toros y de carneros y todo eso, ¿no es cierto? La Biblia lo dice en Hebreos, la sangre de toros, y no, no es eficiente. Cordero, A-M-N-O-S, amnos en el griego, significa o ejemplifica la resignación de Cristo a la obediencia de Dios. O sea, lo ejemplifica. El que sea un cordero manso, ejemplifica el hecho de que él obedeció a Dios sin objeciones, su resignación a morir, su obediencia, su sometimiento, su entrega. ¿Te acuerdas que él dijo, si es posible, pásame esa copa, si no, hágase como usted ya lo definió? Resalta también su carácter. Escuche esto es importante, creo que es importante al hecho de que fue llamado Cordero, porque resalta el carácter de él manso y humilde, como dijo en Mateo capítulo 11, 29. También resalta el que haya sido llamado un cordero, su inocencia de pecado, porque era, digámoslo así, era un bebé, un corderito. Resalta su inocencia de pecado, él es inocente de pecado, en él no había malicia. Pablo decía por el Espíritu Santo que seamos en cuanto a la malicia como niños, asumiendo un niño de 2 añitos, 1 año y medio, así, ¿no? 3 años quizá, porque no hablemos de 8, porque ya hay unos benditos de 8 años que ya, mejor dicho, de 7, yo tenía 7 y yo andaba, yo tengo uso de razón,
Yo tenía 7 cumpliditos y yo hablaba unas cosas, hermano. Yo ya pensaba en venganza y todo eso. 7 años. Entonces asumo un niño y dice, sean como niños en cuanto a la malicia, pero no sean niños en carácter, no, maduren. Sean sabios en cuanto al modo de pensar. Porque es que hay algunos cristianos que dicen, ay, pastor, es que yo tengo que ser niño. Y se vuelven unos niñotes, hermano, inmaduros, se enojan por nada. Se les llama la atención y se enojan, me voy de la iglesia. No. Sea en cuanto a la malicia como un niño. Pero en cuanto al modo de pensar, sea sabio, mijo. Madure, crezca en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento por relación, no simplemente por meterse conocimiento en la mente, teorías, como esas teorías que estamos escuchando. Pero estas teorías no son teorías meramente humanas. Esto fue pensamiento de Dios y esto bien tiene poder. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo y esta palabra es poderosa para sanar, para liberar, porque la palabra de Dios nos edifica. Y es lo que está haciendo el Señor en esta mañana. Por lo menos conmigo lo ha hecho y lo está haciendo una vez más. Y cada día debe hacerlo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y en su palabra, esa palabra que Él habló, en sus muchas palabras que salieron de su boca, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no son palabras humanas, son palabras que han salido de una fuente poderosa. Esas nos revelan verdades que nosotros van a hacer, Señor, en nuestras vidas, hermanos, que vivamos un carácter de Dios, una vida de Dios. Entonces, fíjese, cordero. Este cordero quita el pecado del mundo porque ese cordero ejemplifica al Señor como alguien inocente de pecado, como alguien con un carácter manso y humilde, y como alguien, hermano, que obedeció a la voluntad de Dios pese a todo lo que hubiese podido venir. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, Primera de Pedro capítulo 3, hablando de la inocencia de pecado, Primera de Pedro 3, 18, dice el apóstol Pedro lo siguiente, hablando de Jesús. Dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él padeció una sola vez, y mire lo que resalta, el justo por los injustos. ¿El justo por quién? Por los injustos. Tengo aquí anotado un versículo en una versión de la Biblia. Déjeme buscarlo por un momento y ubicarme para leérselo. Primera de Pedro, le dije. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Aquí está. A ver, permítame leerlo aquí. Aquí encuentro la versión. Ay, Dios mío, se volvió. Téngame paciencia. Esta, la tengo anotada aquí, la voy a leer. Dice en la Biblia hispanoamericana, traducción bueno, no alcanzo a mirar cuál es. La BHTI dice aquí esta versión. También Cristo murió por los pecados una vez por todas, el inocente por los culpables. ¿Escuchó? Para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal sufrió la muerte, como espiritual ¿fue qué? Devuelto a la vida. Amén. ¿Devuelto a qué? A la vida. La traducción del lenguaje actual dice así: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Isaías 53:7, vaya al Antiguo Testamento, capítulo 53, porque el Espíritu Santo inspiró desde tiempos atrás, 700 y algo de años antes más o menos que viniera Cristo. En el capítulo 53, versículo 7, hay algo especial que también nos puede ubicar dentro de la ocasión que estamos hablando. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿Ve? Como un cordero, como una oveja. Pues el cordero es la cría de la oveja, ¿no? Pero de Cristo se habla como un cordero, y lo que se pretende resaltar, el Señor pretendió resaltar, quizá sería el hecho de su obediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Callado, solo haciendo la voluntad de Dios. El carácter manso y humilde que Él dijo: aprendan de mí su inocencia de pecado. Amén. Su inocencia de pecado. Ahora bien, vamos a terminar temprano hoy. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, esta no puede ser relacionada con ninguna otra cosa, sino meramente con relación a la muerte de Cristo en la cruz. Solamente con propósitos de redención. Ningún otro uso. Cuando se hable de la sangre de Cristo, siempre usted y yo debemos de pensar a la manera como los pensamientos de Dios están escritos en la Biblia, porque la Biblia son los pensamientos de Dios. ¿O no? Son sus pensamientos, son sus palabras. ¿Amén o no amén? Uno habla tal cual piensa, pues Dios tenía en su pensamiento esto y Él lo habló. Lo que está en su pensamiento, lo que está en su mente, Él nos lo reveló a través de las Escrituras. La Biblia habla inclusive de que nosotros llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo. Y cuando habla mente cautiva a la obediencia a Cristo, está hablando de la obediencia a las palabras de Cristo. Están aquí. ¿Dónde más busco la obediencia a Cristo? Obedezca a Cristo. ¿Y cómo voy a obedecerle a Cristo? Alguien diría: ¿cómo le obedezco? Pues vaya a la Escritura, ¿verdad? Y escúchelo. La Escritura dice: lleven sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y derriben todo argumento en contra del conocimiento de la verdad. ¿Qué son argumentos? Son ideas, son pensamientos transmitidos, palabras. Estos son los argumentos de Dios y son verdaderos. Esos son los pensamientos de Dios y son verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, no se puede relacionar con ninguna otra cosa más que con lo que los pensamientos de Dios fueron descritos con respecto a la sangre de Cristo. Y esto es que siempre debe ser relacionada con la muerte en la cruz. El poder de la sangre de Cristo radica de que esa sangre es la única que quita, que arranca, que elimina el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa sangre derramada, que significa también la muerte de Cristo en el lugar de nosotros, el que asume esa verdad por la fe, y Dios lo sabe, ese es vencedor de aquel que le señala todos los días. Si usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, creemos realmente, el diablo aún anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda por ahí lanzando el anzuelo para tentarte. Pero ¿por qué yo venzo las tentaciones del enemigo? ¿Por qué puedo tentar? ¿Por qué puedo vencerlas? Porque Cristo me dio la victoria a mí, limpiándome del pecado, y ya el pecado no está en mí, apoderándose y enseñoreándose de mí. Aunque sí es verdad que puedo llegar a pecar, porque si dijera que no, hago mentiroso a Dios. Pero ya el pecado no se enseñorea de mí. Ya Dios no tiene en cuenta mi pecado. Él lo ha borrado, Él lo ha eliminado, ¿verdad? Y ya el diablo no tiene lugar como para tomar control en mi vida. No, porque yo fui comprado, ahora soy de otro.
Y el precio que fue pagado no fue plata ni oro, fue pagado por la preciosa, maravillosa, pura sangre de Cristo Jesús. El precio no fueron 20 monedas de oro, de plata o de lo que haya sido. No, fue sangre. ¿Amén o no amén? Fue sangre, y a su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esa es la maravillosa obra de la cruz. Y ese es el poder. Esa sangre es poderosa porque quita el pecado del mundo. El Bautista, Juan, lo dijo. Ahí viene el Cordero. Es del de Dios. Ese es el que va a quitar. Ese tiene el poder de quitar la sangre. El de los animales que hemos venido matando, que mataron todos nuestros antepasados, diría yo, ¿verdad? Que así hablaría a lo mejor, o parafraseando. Esos no quitan el pecado del mundo. Ustedes trajeron su cordero, cada uno trajo el suyo, lo traían, lo llevaban, les cubría el pecado. Y seguimos en lo mismo, la culpa seguía allí. Y todavía seguíamos en nuestros pecados y delitos. Y delante de Dios nada de justificados. Pero Dios ha traído el suyo. Y ese sí que es bueno. Porque ese sí que nos va a quitar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Consideremos según las Escrituras lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. Voy a hablar de 5 cosas. Y lo vamos a leer un versículo rápidamente, y si usted quiere anotarlo lo puede hacer. Número 1, considerando según las Escrituras lo que la sangre de Cristo hace por nosotros realmente, para lo que ha sido el propósito de esa sangre, el uso, el propósito. Número 1, la sangre de Cristo nos redime de pecado. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, así como el oro o la plata. O sea, no se pagó con oro y plata ese rescate. Sino, versículo 19, dice Pedro, sino que fue con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Y luego añade, como de un cordero. ¿Ve? No dijo como de un toro. Usó la figura del cordero. Vuelve Pedro a usar la figura del cordero porque Dios lo estableció así. Porque se está hablando del carácter de un hombre santo, inocente, sin culpa, justo. Dice, como de un cordero que es sin mancha y sin contaminación, el cual, versículo 20, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes y de nosotros que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y añade, y es por medio de él que creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, escuche, y esperanza sean en Dios. Es seguro. ¿Cuántos dicen amén? Es seguro, porque el Cordero es de Dios. Nuestra esperanza está en Dios. La sangre de Cristo nos justifica. Número 2, la sangre de Cristo nos justifica. Romanos 5:9. Dice que según las Escrituras, entonces hay que leer las Escrituras. Romanos 5:9. ¿Lo encontraron? Capítulo 5, versículo 9. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Eso vierte, ese versículo vierte del versículo 8, donde dice que Dios mostró su amor con nosotros en el hecho de que nosotros, aún siendo malos, no mereciendo la muerte de ese justo, y que se derramara esa sangre por gente tan mala como nosotros, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Y dice, pudiera ser que alguien de pronto dijera, yo muero por ese que es bueno, vale la pena morir por ese. Pero Cristo no pudo decir eso. Él no pudo decir, no, yo muero por Pedrito que es bueno, por Juancho. No, él dijo, todos éramos malos, ninguno merecíamos. Al menos hubiera habido uno bueno para decir, bueno, pues yo muero al menos por este. Pero no, hermano, todos éramos malos.
Y luego añade, y con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre. Esto es su muerte, esto es literalmente su sangre que fue derramada y que trae vida, ¿verdad? Dice, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Número 3, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2:13. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? La muerte de Cristo. Y lógicamente su sangre fue derramada. Amén. La sangre debía ser derramada. Cristo debía derramar su sangre para limpieza de pecados, porque la vida representa vida. Cristo hubiese podido lo hubieran podido ahorcar y no se hubiese derramado sangre. ¿Sí o no? Porque hay muchos que mueren aquí ahorcados. ¿Sí? Pero era necesario el derramamiento de la sangre, porque lo dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que fuera derramada. De hecho, todos esos animalitos había que cortar y derramar la sangre. Amén. Y era rociada para cubrir. La sangre de Cristo no nos vino a cubrir, vino a limpiarnos. Amén. Vino a limpiarnos. Ok. Número 4. La sangre de Cristo nos trae paz y reconciliación. Colosenses 1:20. La sangre de Cristo nos trae paz y reconciliación. Dice, y por medio de él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de ¿qué? De su cruz. Esto es lo mismo, la sangre de su cuerpo, en otras palabras, su muerte de cruz. ¿Ok? Y fíjate que dice reconciliar todas las cosas, porque es que cuando nosotros pecamos, hermano, nosotros manchamos todo, aún la misma creación. Dice la Biblia que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios y gime como con dolores de parto. Por causa de nosotros fue maldecida la tierra también. Y número 5, la sangre de Cristo nos limpia si llegamos a pecar. Primera de Juan 1, 7, 9 y 10. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y 9 y 10. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? ¿Qué dice? ¿Cubrirnos de toda maldad? Limpiarnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y añadamos el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ciertamente, si miramos el contexto de esta carta de Juan, Juan se le está escribiendo a creyentes, a los que llama hijitos. Entonces, esto tiene que ver con creyentes, gente que ha sido lavada y limpiada por la sangre de Cristo, pero que si llegase a pecar, dice que la sangre de Cristo nos limpia, porque hay algo que pasa en el creyente
cuando peca, a diferencia de aquel que peca allá sin haber sido redimido. Y es que el que peca sin haber sido redimido es esclavo del pecado. El pecado no duele, el pecado es algo cotidiano, normal. Todo el mundo lo hace, normal. Pero el que ha sido redimido por el Señor, limpiado por la sangre, una vez limpiado, limpio, también es preparado con una nueva naturaleza, con la mente de Cristo, con una mente santa, una vida santa, que si llegare a pecar de alguna manera, no esclavo de él o como practicante de él. Yo siempre he dicho, he usado esta palabra, por defecto aún, ese tiene una actitud diferente frente al pecado, y es que le va a doler y se va a arrepentir, y la sangre le va a limpiar de esa mancha de pecado, aunque ya está todo limpio. Por eso dijo, el que está limpio no es necesario de que le lavemos todo. Pedro le dijo Jesús a Pedro, ¿recuerda? Solamente te va a lavar los pies. Esto lo hacía referente a la palabra, ¿no? El agua y representando la palabra, pero también pudiéramos hacerlo aplicable a la sangre de Cristo. Usted y yo ya estamos limpiados, lavados. Sin embargo, si llegáramos a pecar, dice la Biblia que confesemos nuestro pecado y Él va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué dice que él va a ser fiel y justo? Porque en su fidelidad Él dijo que aquel que Él limpiaba y lavaba con su sangre era de Él y le pertenecía. Es suyo. Él es fiel. Pecó, pero Él mismo le dio una naturaleza diferente en el que va a reconocer. Y si se endureciera un poco, pues lo va a tratar y Dios va a hacer algo, pero Dios lo va a traer de nuevo. Dios va a triturarlo, lo que sea. Es su hijo y Él lo va a disciplinar. Por eso lo mejor es que si pecamos, mejor confesemos nuestros pecados, seamos humildes, no endurezcamos el corazón como le pasó a David. Y no sea que de pronto eso nos traiga mayores consecuencias. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esto es la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Toda la gloria es de Él. Qué bueno que Dios nos enseñe. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar. Señor, está esa canción. Hay poder en la sangre. Ponla suave. Levante sus manos conmigo. Terminamos temprano hoy. 11:24. Señor, gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias por haber venido a hacerte hombre. Como en la semejanza de ese pequeño cordero que en la antigüedad se ofrecía, quizás, Señor. Tú, como a la semejanza de ese cordero manso, humilde, sin mancha, sin pecado, inocente, derramaste tu sangre. Y lógicamente, Señor, un ser humano, porque éramos nosotros los que debíamos morir. Pero tú, un hombre manso, limpio, sin mancha, como nosotros. Tenía que ser así, Señor. ¿Cómo moriría alguien sucio y contaminado por otros? No tendría sentido. Pero usted, Señor, era limpio, como hombre, pero limpio, sin pecado, sin mancha. Una sangre, Señor, que no provino de una unión de pecadores, sino que aunque nacido de mujer, Señor, eras divino, engendrado de lo alto, con una sangre que no se mezcló y se mantuvo así
porque estaba en el propósito de ser derramada como la sangre de aquellos animales cuya sangre no servía para el propósito eterno. Pero todo eso era figura y usted vino a cumplirlo, Señor. Señor, límpianos y lávanos más y más y más. Gracias porque estamos limpios. Tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda mala conciencia, y su sangre vino a quitar conciencia de pecado en nosotros. Y aún tu sangre sigue obrando. Ese poder sigue obrando consecuentemente, Señor, en mantenernos en una conciencia limpia, una mente clara, iluminada, no oscura. Gracias por tu sangre preciosa. Señor, límpianos más y más. Pida perdón a Dios esta mañana. No sé si quizá usted tenga que pedir perdón a Dios de algo recientemente, o quizá algo en el pasado en lo que aún todavía, que hoy su sangre nos limpie más y más. Quiero vivir cada día, Señor, viviendo en la inocencia como de un pequeño, pero en la sabiduría de alguien maduro, con una mente madura. Tu muerte nos ha dado victoria. Como hay una conciencia limpia de pecado y de culpa, si Satanás viene, Señor, para culparnos, para querernos recordar el pasado, si viene, Señor, para señalarnos y acusarnos, ya no hay esa culpa, porque la sangre de Cristo me ha limpiado mi conciencia y de culpa. Señor, ellos lo han vencido, aquel que los acusaba de día y de noche, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto es tu palabra, la palabra de salvación, el evangelio de salvación, la palabra de vida que tú nos has dado para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones. Hay victoria en Cristo. Gloria a Jesús. Bendiciones, amados. Bendiciones.